Bueno chicos, como no me puedo conectar ni mañana ni pasado, o sea, no me coinciden mis horarios con los de ustedes, y nosotros tenemos 2 horas los lunes y vamos a tener 1 hora virtual, que es la que nos faltaría. Les voy a grabar este videito para explicarles un poco cómo va a ser la cuestión del cuestionario este que les iba a subir con todos los temas que vimos hasta ahora. Algunas son de multiple choice, otras son de verdadero o falso, y hay una al final, que es la que más vale, que es la que tienen que ustedes responder y escribir, y para eso van a tener que rever algunas historias, repasarlas. Las primeras dos preguntas se refieren a la cosmovisión y a la cosmogonía, que es como nosotros arrancamos esta materia. La diferencia entre un concepto y el otro, que en realidad están estrechamente ligados, solo que les voy a explicar ahora, y esto que voy a decir ahora les va a servir para responder la 1 y la 2. La cosmovisión viene de cosmos en griego y visión justamente de forma de ver el cosmos, o sea, forma de ver el universo. Es una forma de referirse a todas las formas de ver el universo que existen en las diferentes comunidades de los seres humanos. Y después está la cosmogonía, que cosmogonía viene de cosmos y de llamémosle génesis, que tiene que ver con esta idea de cómo se generó el universo. Ustedes saben, por ejemplo, que en la Biblia hay una parte que se llama el Génesis, que habla de cómo se creó el universo, etcétera. Bueno, cada una de las religiones tiene su idea de Génesis, y esa es la cosmogonía, es decir, son todos los mitos de la creación específicos que tratan de explicar el origen del universo. En este caso, por ejemplo, pensemos que cosmovisión es más general y cosmogonía es más específica. ¿Sí? Cosmovisión vendría a ser como, por ejemplo, si ustedes creen que el destino está escrito, eso es parte de su cosmovisión. Si hay una religión que habla de que el destino está escrito, eso es parte de esa cosmogonía. Cuando hablamos de cosmogonía, hablamos específicamente de los grupos de textos que hay que hablan sobre el origen del universo. Por ejemplo, una cosmogonía sería la Biblia, otra cosmogonía sería el Corán, otra cosmogonía que es la que vimos nosotros sería el Popol Vuh, que era este de los mayas, que ellos creían que nosotros estábamos al principio, nos hicieron de barro, después de madera, después de espadaña, y después nos hicieron de trigo, etcétera, hasta que bueno, llegaron al último ser humano. Esa es la diferencia entre cosmovisión y cosmogonía. Después vienen un verdadero o falso. Ustedes tienen que indicar acá si esto es verdadero o falso. Justamente dice las cosmogonias. Explican la creación, el desarrollo del mundo y los primeros habitantes. La intención en parte de esto es establecer un orden para la sociedad. Un ejemplo de esto es la historia de Antígona, quien representaba el orden divino, a diferencia de Creonte, que representaba el orden cívico. Es decir, como dije hoy, cuando hablamos de cosmogonías hablamos de los textos específicos. Y si bien la tragedia griega no era necesariamente religiosa, sí es parte del texto y del acervo cultural de los textos de una comunidad, y esos textos transmiten ciertos valores. Entonces, ustedes sabrán, por ejemplo, piensen en la Biblia. En la Biblia existen los mandamientos, entonces podemos decir que en esa cosmogonía hay una intención de establecer un orden para la sociedad, de decir cómo se deberían comportar los habitantes de ese lugar, a partir de ciertos valores que esa misma sociedad tiene. Entonces existieron en algún momento los mandamientos que decían qué era lo que podías hacer y qué era lo que no podías hacer. O sea que de alguna manera podemos decir que las cosmogonías tienen que ver un poco con establecer un orden para la sociedad. Esto ya lo vimos, y bueno, si no llegan a poder comprenderlo del todo, lo vamos a rever cuando nos volvamos a ver. Después, la siguiente es otro verdadero o falso. Dice: la cosmovisión es la palabra que se usa para referirse a la existencia de diferentes formas de ver e interpretar el mundo, mientras que la cosmogonía es el conjunto de textos religiosos y creencias que representan la cosmovisión de una sociedad. Esta no se las voy a explicar porque ya está respondida con lo que dije anteriormente. 5. La primera cosmovisión que trabajamos fue la mítica. Esta se caracterizaba por la presencia generalmente de un héroe que, bueno, y acá ustedes van a tener varias opciones en donde habla sobre los héroes
míticos, en este caso Teseo, Orfeo, creo que no me acuerdo si vimos algún otro. Estos héroes tenían ciertas características que eran deseables para esa sociedad en ese momento. Ellos querían que era importante ser como ellos, porque bueno, en esa época, por ejemplo, se la pasaban en guerra. Los antiguos griegos estaban todo el tiempo en guerra, entonces ellos necesitaban gente que pudiera bancar eso. Entonces para ellos era mucho más importante, por ejemplo, que un tipo fuera buen guerrero a que sea buena persona. Después, marquen las opciones que se corresponden con la historia de Teseo y el Minotauro. Para esto van a tener que repasar esta historia y marcar cuáles de esas que yo les voy a poner ahí son correctas. Son varias. Después, 7. Dos de estas no son características del héroe mitológico. Recuerden que los héroes mitológicos, acá les explico, a ver, esperen que voy a ver si puedo poner una vista previa. Comenzar intento nuevo, ahí está, a ver, 7. Dos de estas no son características del héroe mitológico. Recuerden que los héroes... bueno, acá me equivoqué yo, después lo voy a acomodar. Que el héroe es noble de nacimiento, hijo normalmente de un rey o en parte de un dios. B, tiene características físicas destacadas como la fuerza y la belleza. Bueno, fíjense que ahí tienen bastantes características. Ustedes tienen que elegir cuáles de estas no son características del héroe mitológico. Y eso lo tienen en un archivo que yo les subí la otra vez en una de las tareas. Así que eso va a estar. Y se fijan en ese archivo, en ese cuadro, y van a ver cuáles de esas no están acá y las eligen. Pregunta 8. Tienen que ordenar los conceptos que están en la cosmovisión trágica. Pasamos de la cosmovisión mitológica a la cosmovisión trágica. La cosmovisión trágica tiene que ver con la idea de que parte de nuestra vida también es la tragedia y que dentro de todo eso hay cosas, conceptos que estructuran nuestra vida, ¿sí? Como en este caso habíamos hablado de la jamartía, la anagnórisis y la hibris. Eso también está subido en algún lado, yo les definí varias veces cada una de ellas, muchos de ustedes tienen notas. Pero bueno, una de ellas es el actuar desmedido, sin pensar en las consecuencias. Eso también desencadena tragedias. Otra de ellas es la idea de que no se puede escapar del destino. Es el error trágico que comete algún personaje que en vez de alejarlo de su destino, lo lleva directamente hacia él. Y una de estas tres es la idea de la revelación de datos importantes sobre la vida del protagonista que han estado ocultos hasta ese momento. Esta revelación tiene un desencadenamiento trágico. Bien, cada una de estas van a tener que buscar para cada una de estas ejemplos para la 9. Tomando como base las historias de Edipo Rey, los 7 contra Tebas, Antígona y Orfeo y Eurídice, denme 2 ejemplos justificados para cada uno de estos conceptos: jamartía, anagnórisis e hibris. Para esta respuesta, si no quieren escribir, pueden usar un formato audio. Es decir, ustedes me pueden mandar un audio respondiéndome. Entonces piensen que, por ejemplo, les voy a dar un ejemplo para que tengan una orientación. La anagnórisis tiene que ver, por ejemplo, con el momento en el que Edipo se da cuenta de algo muy importante y eso desencadena muchas cosas. Que tiene que ver con el final, tiene que ver con Yocasta, ¿sí? Entonces denme 2 ejemplos de cada uno. Para eso van a tener que rever todas las historias y buscarlos y ver si los encuentran. Obviamente cualquier cosa me escriben. Espero que les haya servido y bueno, nos vemos el lunes en persona. Adiós.